Hoy veremos la historia de un hombre que gobierna el mundo entre las sombras. El hombre que hizo trato con una entidad oscura que le dio la vida eterna. Algunos lo conocen como Diablo o Satanás. Empecemos. El sol abrasador caía sin misericordia sobre los campos resecos de Jerusalén. Era el año 100 a.C. y la tierra se enfrentaba a una de las peores sequías de su historia. En una pequeña cabaña de adobe, un niño llamado Joseph jugaba con un palo de madera, trazando líneas en la tierra. Sus padres, María y Tiberio, observaban desde la sombra, con la preocupación grabada en sus rostros. «Tiberio, no queda agua en el pozo», dijo María con la voz quebrada. «Si esto sigue así, no sobreviviremos al invierno». Tiberio asintió, incapaz de responder. Su mirada se perdió en el horizonte, donde el sol, considerado un dios por muchos, reinaba imponente. Inti, le llamaban, el dios sol que observaba el mundo desde lo alto. En tiempos de necesidad, la gente rezaba al dios sol, pero las plegarias de María y Tiberio no habían sido escuchadas. Pasaron meses. La sequía no cedía, y las cosechas se convirtieron en un recuerdo lejano. Una mañana, Joseph encontró a su madre postrada en la cama, febril y débil. Tiberio no tardó en caer también enfermo, ambos víctimas de una misteriosa enfermedad que parecía alimentarse del hambre y la desesperación. A sus 12 años, Joseph no sabía qué hacer, pero tenía claro que no podía quedarse de brazos cruzados. Durante días y noches, rezó al dios Sol. Con el rostro levantado al cielo, imploraba una gota de misericordia, un signo de que sus plegarias eran escuchadas. Sin embargo, el sol seguía brillando con indiferencia, como si ni siquiera notara la existencia de la humanidad. El día 540 de su vigilia, Joseph estaba agotado. Sus rodillas se hundían en la tierra seca, sus labios agrietados apenas podían pronunciar las palabras de su plegaria. Justo cuando estaba a punto de desmayarse, una voz desconocida y aterradora llenó el aire. «Hijo, el dios Sol nunca te escuchará». Joseph abrió los ojos de golpe. Miró a su alrededor, pero no había nadie. La voz continuó, suave pero penetrante, como si viniera desde el mismo centro de su mente. «Él no se preocupa por la vida humana. Yo puedo ayudarte a sanar a tus padres. Puedo salvarlos, pero a un precio». «¿Quién eres?», preguntó Joseph con miedo y curiosidad entrelazados. «Soy el vacío, el principio y el fin. Estoy más allá de lo que puedes comprender. Llámame el Dios verdadero. Solo tienes que darme tu alma, y yo te concederé poder más allá de tus sueños». Joseph dudó. Sabía que algo no estaba bien, pero el recuerdo del rostro pálido de su madre lo perseguía. Finalmente, con lágrimas en los ojos, aceptó. «Te doy mi alma, pero salva a mis padres». En ese instante, el aire a su alrededor pareció ondular, como si la realidad misma se hubiera doblado. Una fuerza invisible inundó a Joseph, y en su mente surgieron imágenes del pasado, el presente y el futuro. Entendió cosas que ningún humano había comprendido jamás: el flujo del tiempo, la conexión entre los eventos, el frágil equilibrio de la existencia. Joseph regresó a la cabaña. Sus padres, que antes estaban al borde de la muerte, se encontraban milagrosamente recuperados. María le abrazó con fuerza, mientras Tiberio, entre lágrimas, agradecía al dios Sol. Joseph no dijo nada sobre el trato que había hecho, ni sobre la voz que seguía susurrándole al oído. Con el paso de los años, Joseph comenzó a usar el conocimiento que había recibido. Aprendió a manipular pequeños eventos, hacer llover sobre una aldea, desviar la trayectoria de una tormenta. Sin embargo, cada vez que usaba sus dones, sentía que algo dentro de él se desgastaba, como si el pacto estuviera cobrando un precio invisible. El Dios verdadero seguía guiándolo, susurrando promesas de grandeza. Joseph creía que estaba destinado a salvar a la humanidad, a llevarla hacia un futuro mejor. Pero no entendía que cada acción tenía consecuencias inesperadas, que las semillas del caos estaban siendo sembradas. Con el tiempo, Joseph dejó de envejecer. Su cuerpo permaneció joven mientras los siglos pasaban. Para 1900 era un hombre enigmático, conocido en círculos secretos como un visionario. Usando su conocimiento, ayudó a impulsar la revolución industrial, sentando las bases de un mundo más conectado y avanzado. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que no podía hacerlo solo. Fundó una organización secreta, conocida como los Iluminados. Reclutó a las mentes más brillantes de la época, hombres y mujeres que compartían su visión de un futuro mejor. Juntos,
comenzaron a manipular los eventos globales desde las sombras. Joseph creía que estaba guiando a la humanidad hacia la iluminación, pero cada avance tecnológico traía nuevos peligros. Las tensiones entre las naciones crecían y las armas se volvían más letales. Los susurros del Dios verdadero se hicieron más persistentes, pero Joseph, cegado por su misión, no veía la trampa en la que había caído. En el año 1930 trajeron consigo un mundo dividido. Los ecos de la Primera Guerra Mundial aún resonaban en las mentes de los líderes mundiales, y las tensiones políticas aumentaban con cada día que pasaba. Joseph, quien ya era una figura invisible detrás de los eventos más importantes, observaba con preocupación cómo sus propios actos estaban llevando a la humanidad hacia el borde del abismo. Desde su organización secreta, los Iluminados, Joseph comenzó a trabajar directamente con líderes clave. Susurros en la noche, cartas cifradas y reuniones clandestinas en lugares remotos se convirtieron en herramientas para manipular a los dirigentes de las potencias más grandes. Sin embargo, cada decisión que tomaba parecía tener un efecto contrario. Si les damos conocimiento y poder, podrán evitar la guerra, decía Joseph a sus seguidores más cercanos. Pero las naciones, alimentadas por la codicia y el miedo, usaron ese conocimiento para fortalecerse militarmente. En lugar de unir al mundo, los avances tecnológicos se convirtieron en armas de destrucción. En 1938, el mundo estaba al borde de una nueva guerra. Lejos de la Tierra, en los confines del universo, los celestiales observaban con creciente alarma. Estas entidades, encargadas de mantener el equilibrio cósmico, habían previsto que la humanidad se destruiría a sí misma, pero no antes de miles de años. Ahora veían con asombro que el curso de la historia había cambiado drásticamente. En una reunión solemne, los celestiales debatieron el destino de la humanidad. «Algo o alguien ha interferido», dijo uno de ellos, con voz resonante. «La humanidad avanza hacia su destrucción mucho más rápido de lo que predijimos». Tras días de deliberación, los celestiales identificaron la fuente del problema. Un hombre que había vivido más de 1000 años, desafiando las leyes de la naturaleza. Alarmados, enviaron a uno de los suyos para confrontarlo. Una noche de 1940, mientras Joseph caminaba solo por un bosque, una figura luminosa se apareció ante él. Era un celestial, cuya presencia era tan imponente que incluso Joseph, con todo su poder, sintió miedo. «Hombre, ¿cómo has logrado desafiar la muerte?», preguntó el celestial. Joseph, desconfiado, respondió con voz firme: «¿Quién eres tú para cuestionarme?». «Soy el creador del universo y su destructor», respondió el ser con una calma que heló la sangre de Joseph. «Y has alterado el curso natural de las cosas». El celestial le advirtió que sus acciones estaban llevando a la humanidad hacia su fin. Sin embargo, Joseph, convencido de que estaba haciendo lo correcto, ignoró la advertencia y siguió su camino. Durante las décadas siguientes, Joseph trabajó incansablemente para intentar corregir el rumbo de la humanidad, pero cada intento parecía empeorar la situación. En los años 50, la humanidad entró en la era nuclear, con bombas que podían destruir ciudades enteras. Joseph pensó que podía controlar la situación, pero los líderes mundiales, impulsados por el miedo y la ambición, no se dejaron influenciar fácilmente. En 2030 el caos finalmente se desató. Una serie de conflictos menores desencadenó una guerra nuclear a gran escala. Joseph, desesperado, intentó detenerlo, pero era demasiado tarde. Las bombas cayeron y el mundo se sumió en la oscuridad. El planeta Tierra quedó irreconocible. Las ciudades fueron reducidas a escombros y la vegetación desapareció casi por completo. La radiación cubrió el cielo, bloqueando la luz del sol. Los pocos sobrevivientes vivían en constante miedo, luchando por encontrar agua y comida. Joseph, inmortal y condenado a vagar por un mundo destruido, reflexionó sobre sus errores. Comprendió que el Dios verdadero lo había utilizado como una herramienta para acelerar la destrucción de la humanidad. En 2040, el planeta comenzó a regenerarse lentamente. La naturaleza resiliente empezó a reclamar lo que una vez fue suyo. Con el tiempo, una nueva generación de humanos surgió, ajena a los errores del pasado. Joseph, ahora un hombre roto, vagaba por un mundo que apenas reconocía. Decidió buscar una forma de redimirse, de corregir los errores que había cometido. Sabía que la inmortalidad era tanto un don como una maldición.
y que su misión no había terminado. En una última confrontación con el Dios verdadero, Joseph desafió al ser que le había engañado. Aunque no obtuvo respuestas, entendió que su lucha no era contra un Dios, sino contra sí mismo y los impulsos de la humanidad. Así comenzó una nueva era, con Joseph como un observador silencioso, decidido a guiar a la humanidad desde las sombras, pero esta vez sin manipular su destino.